¿Qué te parece la denuncia que hacen los vecinos de esta emergencia que comenzó el día de ayer en la comuna Recoleta, en el piso 12, en donde aseguran que incluso la administración no contaba con la actualización de los extinguidores? Creo que debemos partir con algunos elementos que son básicos, pero que lamentablemente no están incorporados en Chile. Y hay elementos básicos que van más allá incluso del mismo extintor. Quiero puntualizar este tema. Si nosotros tenemos un extintor, primero, obviamente debe estar en buenas condiciones. Sin embargo, debemos recordar que el extintor tiene una capacidad para poder intervenir y poder ser capaz de amagar un incendio, y eso es principalmente en su inicio. Pero además requiere tener personas que estén entrenadas en saber cómo utilizarlo. Por lo tanto, digamos que ese ya es el siguiente paso, es un segundo, tercer escalón. En Chile, lamentablemente, y yo creo que en parte importante de América Latina, tenemos debilidades en las regulaciones y en términos de estándares que, digámoslo, en países desarrollados estamos hablando de por lo menos, yo me atrevería a decir 5 décadas. Y eso tiene que ver con un aparatito muy pequeño que se llama detector de humo. Eso hace que el primer subproducto de un incendio entonces sea la emanación de los gases, incluso previo a que exista una llama visible. Claro. Y eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Para poder, solamente un ejemplo, acá en Estados Unidos, digamos que esos por lo menos tienen 3 o 4 décadas la obligación de que tú tengas un detector de humo, no solamente en cada gran sala, sino que en cada habitación, claro, o al exterior de cada habitación de una casa. Por lo tanto, como diríamos en Chile, los detectores de humo vienen de paquete en la casa. Exacto. Y por lo tanto vienen desde la construcción. Tú no puedes entregar una casa construida si no cuenta con ese estándar mínimo. Claro. Lo hemos conversado aquí en el programa anteriormente, tú nos has explicado el valor, la relevancia de tener un detector de humo y también un detector de gases para salvar vidas. Ahí debiese hacerse un cambio en la legislación, Michelle, para que una inmobiliaria, una constructora deba, como de paquete, señalas tú, instalar estos aparatos en cualquier edificio. ¿Qué hacemos con todos los edificios ya construidos? Eso podría ser, por ejemplo, retroactivo y que todos los administradores de un edificio tengan que instalar estos elementos. Absolutamente, y un elemento sumamente barato comparado con el valor de cualquier tipo de propiedad. Te voy a poner un ejemplo. Un detector de humo comprado sin que se haya masificado esto en el mercado. Si nosotros pensamos que esto se masifique en el mercado, obviamente los precios se van a reducir. Hoy día va a ser un tema de incluso a veces difícil acceso por parte de la comunidad, por lo tanto el precio es bastante más caro. Pero si hablamos de una media agua, una vivienda de emergencia sumamente precaria, que es de madera, pequeñísima, estamos hablando que puede costar alrededor de 600.000 pesos esa casa, 700.000 pesos. Un detector de humo, que es lo que se necesitaría ahí adentro, puede encontrarse por 10.000 o 15.000 pesos en un precio que, insisto, no es un precio en un mercado masificado. O sea, estamos hablando de precios realmente ridículos para el costo de una vivienda. Y eso efectivamente se hace de manera retroactiva. Un dispositivo cuyos orígenes están aproximadamente a mediados de 1900. Mira. O principios de 1900, o sea, es tan antiguo. Quiero ponerte un ejemplo personal. A ver. Yo me acabo de cambiar de casa. Ya. La norma, por lo tanto, que rige esa casa y que también fue retroactiva en su momento, esa casa tiene que tener un detector de humo por cada habitación. En el contrato de arrendamiento que yo tengo, yo le puedo exigir al dueño de la casa que si yo quiero instale un detector de monóxido. O sea, para que veamos lo atrasado que estamos. Ya no estamos hablando de que en países como el que estamos es solamente obligación el detector de humo. Hoy día en muchos lugares es obligación el detector de monóxido, y si no lo tiene incluso o no está regulado, tú tienes la posibilidad de exigírselo al dueño bajo costo del dueño. Entonces, ahí estamos muy atrasados. Quiero ponerte un ejemplo más de atraso. Hace aproximadamente una década, ya en algunos estados o condados empieza a ser que las casas nuevas deben venir con sistema de rociadores automáticos. Ya. Nuestro atraso. Los rociadores automáticos son los sprinklers, claro, como paragüitas que están al revés, ¿cierto? Que nosotros en Chile lo vemos hoy día en los hoteles. Sí. Lo vemos de repente en los edificios modernos. Pero no en una casa. Claro. Bueno, claro.
para que veamos el retraso. Y este no es un retraso que tenga que ver con los recursos económicos, especialmente lo que es detector de humo. Estamos hablando de invierno, y cuando hablamos de detectores, no solamente de humo, sino que de monóxido de carbono, estamos hablando también de las muertes que hemos tenido por efecto cierto de la inhalación de monóxido de carbono, lo que vimos la otra vez trágicamente con una familia brasileña. Uno escucha a Michelle y es como estar en la prehistoria en Chile respecto a la prevención de emergencia. Aquí no funciona, pero partiendo de la base de esa prehistoria que nosotros lamentablemente tenemos, en el caso de los extintores, ¿cuál es la normativa? ¿Tiene que haber un extintor en cada piso? Tomemos en cuenta que la tendencia en Chile es vivir en altura. Entonces hay que pensar en los edificios que ya están y en los que se están construyendo. ¿Debería haber uno por piso? ¿Cuánto saldría, por ejemplo, en plata? Porque yo me acuerdo, yo vi un edificio y cuando llegó el pago en los gastos comunes, era bastante por una serie de extintores. No sé si hay en todos los pisos, pero en los subterráneos, en fin. ¿Cómo debiese ser, Michelle? A ver, la compra de un extintor, que por lo tanto, insisto, bajo la norma debería venir, en Chile tiene que venir de paquete, o sea, cuando tú compras en un edificio, ese edificio debería tener extintores y debería venir de paquete, por lo tanto, la inversión en el fierro, que es lo caro en el extintor, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con los mecanismos para que actúe bajo presión, ¿cierto? Eso es lo caro, pero estamos hablando que puede ser 70.000 pesos, un extintor más o menos grandecito. Pero cuando estamos hablando de la recarga, estamos hablando de valores pero mínimos. O sea, la recarga de un extintor es bajísima comparado con la utilidad que tiene. Pero además tienes que tener red húmeda, tienes que tener red seca. Yo diría que eso estamos relativamente bien respecto a lo que podríamos decir, si estamos al nivel hoy día de lo que se usa. Sí, yo te diría que hoy día eso es en general lo que se usa. El tema es que en materia de extintor no nos sirve solo el extintor en el pasillo. Claro. Primero porque tengo que saber cómo usarlo, tengo que saber dónde está, cosa que muchas veces, y ahí tiene que ver con la corresponsabilidad nuestra, pero hay otro tema. Hay un tema de uso y costumbre que nosotros deberíamos tener a lo menos un detector, un extintor de polvo químico seco de 1 kilo, como el de los autos, mínimo, al interior de nuestra casa. ¿Quién lo tiene? Ojalá en la cocina. Nadie. Eso te quería comentar, Michelle, que claro, porque de repente uno como que le atribuye a otra persona esta responsabilidad cuando uno vive en edificio, pero por ejemplo los que vivimos en casa, ¿alguna vez nos hemos hecho cargo? Claro. Como que en Chile lamentablemente, culturalmente, educacionalmente funcionamos cuando es obligación, porque si no me van a multar, porque si no me van a sacar un parte. Entonces, pero cuando depende de uno, porque finalmente es la vida de uno, la de tu familia, la de tus hijos. Claro. Y yo, por ejemplo, yo no tengo, no sé si ustedes en sus casas, yo no tengo nada. Yo no tengo. Y cada vez que hablamos con Michelle, digo, voy a poner uno. Yo igual, y después se me olvida. Pasa el tiempo y no lo hago. Tenemos que tenerlo al igual que un botiquín. Claro, o sea, como que no asumimos. Además que hay que asumir, Michelle, que el extintor se vence, que una vez al año hay que hacerle el chequeo y que nosotros como comunidad somos los encargados de repente, porque están en los pasillos, de ver y acercarse después al administrador y decirle, oye, están vencidos los extintores. Claro. O sea, también hay un rol fiscalizador de los propietarios, arrendatarios de un edificio. Es el sentido, ¿no?, de que los edificios son una comunidad y por lo tanto tienen, ¿cierto?, por ley que establecer su comunidad y tienen su propio reglamento de copropiedad. Y esa comunidad es tan importante en materia del reglamento de copropiedad que tú sabes que la ley te autoriza, te permite tener cilindros de gas, por ejemplo. Los cilindros de gas son bastante seguros solamente para elementos móviles al interior de un edificio de departamento. Pero la fuerza de la comunidad legal tiene tanta fuerza que puede prohibir ciertos elementos, aunque la autoridad, en este caso la ley de base, lo permita. O sea, es decir, una comunidad se pone de acuerdo, su reglamento de copropiedad dice, ¿sabe qué? Nosotros no queremos tal elemento, en este caso, por ejemplo, un cilindro. Bueno, el reglamento de copropiedad también podría establecer, si es que la autoridad central no lo hace,
podría establecer que debemos instalar detectores de humo al interior de la casa, porque de lo contrario vas a ser muy tardío cuando se actúa. Yo lo entiendo, y acá estamos hablando de que las críticas por parte de la comunidad van hacia la administración porque no estaban las cosas dadas para enfrentar la emergencia y tampoco estaban las precauciones. Y ahí en precauciones, algo que se repetía bastante el día de ayer es: yo en mi casa le hago limpieza al califón, le hago un control, pero no sé lo que tiene el vecino del departamento de al lado. Claro. Y acá, lamentablemente, a partir de la explosión de un califón en un departamento, hay 3 departamentos completamente destruidos, 9 departamentos afectados por el agua. Estoy hablando con una amiga que sus tíos viven en ese edificio y me dice, quedó negro, lleno de hollín. Entonces afectó a toda una comunidad. ¿Cómo poder fiscalizar que el vecino, así como yo lo hago, el vecino del departamento al lado, tenga su calefón en regla, le haga la mantención? Bueno, no nos olvidemos que el famoso sello verde tiene un sentido. Ese sello verde y esa normativa surge precisamente con la muerte de algunas personas ya hace prácticamente 2 décadas, producto de la inhalación de monóxido de carbono. Pero una de las cosas que hace este sello verde es que te fiscalizan cada cierto tiempo y ven las aberturas, ven las ventilaciones, ven el estado precisamente de los califos. ¿Se acuerdan que antes los califos podían estar adentro de los departamentos? Sí. Y adentro del baño, efectivamente. En eso hemos avanzado, pero no hemos avanzado mucho en lo que es la corresponsabilidad social, porque ahí es donde tenemos que estar preocupados de eso. Quiero ponerte ahí el tema precisamente de lo que hablábamos, por ejemplo, del detector de humo, lo que tiene que ver con los extintores de la red seca, que es este tubo. Mira, tú sabes que uno de los problemas de la red seca es que estos tubos que salen, que finalmente es una tubería seca, donde los bomberos se conectan al exterior e introducen agua para que el bombero, cuando llegue al piso determinado, conecte la manguera y le salga agua. En definitiva, es una cañería que va a transportar el agua desde el carro bomba. Claro. Tú sabes que uno de los problemas que hay habitualmente con la red seca es que la gente pone mugre y por lo tanto se tapa la red seca. No, si somos impresionantes. Ahí hay un tema de corresponsabilidad social que es fundamental. Claro, no, la estupidez humana es más grande que el universo. O sea, ¿cómo se nos ocurre meter basura y tapar la red seca? Por favor. Michelle, con respecto a la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, a veces es muy difícil. Pero en algunos casos hay seguros asociados en los edificios que hacen que esto sea mucho más fácil porque lo obligan de alguna u otra manera a la administración a que tenga todo en regla. ¿Es así? Bueno, sí, o sea, a ver, uno lo ve en los países desarrollados, la industria de los seguros es algo totalmente desarrollado, pero sí hagamos hincapié en algo. Son seguros que son accesibles para la gente, porque además es un mercado bastante masificado. Entonces, aquí tenemos que, obviamente, avanzar hacia mecanismos e instrumentos, como el caso de los seguros, que estén al acceso de toda la comunidad. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo un acceso de seguro y uno lo ve, incluso en Chile, un sistema de seguro de salud, como es el caso de la ISAPRE, ¿cierto? Que a ti te preguntan qué enfermedad tienes, cuáles son tus preexistencias. Bueno, en materia de seguridad es exactamente lo mismo. O sea, recordemos que el negocio de un seguro es cobrar, pero nunca pagar, y por lo tanto, ahí está en el fondo la rentabilidad del seguro para la empresa. Por lo tanto, la empresa de seguro lo que hace es que a través de su norma, y para que te pueda asegurar, tú tienes que garantizarle ciertos elementos. En el ámbito de salud, por ejemplo, es que habitualmente los seguros de salud es que te piden declarar preexistencia, y ahí te van a evaluar y van a decir, bueno, tú tienes mayor riesgo o menor riesgo. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo en Chile y tenemos atraso. Yo recién lo comentaban en el panel, lamentablemente tenemos una cultura que funciona mucho sobre la obligación, sobre el hecho de, más aún, de tener una ley y de presentar esa ley. Pero no tenemos este tema de corresponsabilidad social en los edificios muy particular, porque tú tienes legalmente que instalar tu comunidad para establecer tu reglamento de propiedad, tus reuniones periódicas. La seguridad debería ser el tema 1 en toda reunión de comunidad, y no solamente sobre el daño, es decir, cuando muchas veces vamos a las reuniones, cuando ya hubo un robo, cuando ya hubo un incendio. En muchos edificios la mayor presencia va a ser posterior al incendio, pero funcionamos sobre el daño.